Para nosotros es muy importante que se lleven a cabo sesiones académicas en este hospital y sobre todo aquí en este servicio de ortopedia mixta. A nombre del doctor Rogelio Solano, pues tenemos que darle la continuidad, y para nosotros es un honor y un placer pues volver a tener aquí al maestro, al doctor Luis Felipe Moreno Hoyos, que bueno, pues para nosotros, a través de la historia de este hospital, uno de los fundadores, uno de los creadores de todo lo que es el manejo de la oncología o de la parte tumoral del sistema muscular esquelético. Pues bueno, muchos de nosotros como residentes tuvimos la dicha y la oportunidad de estar con usted, y bueno, se fue porque el tiempo de esa parte de los 28 años de servir a la institución, de estar con nosotros, bueno, tuvimos esa oportunidad de aprenderle toda esa experiencia y toda esa parte tan importante que es la academia de hoy en día. Y bueno, ahora el doctor trabaja en el hospital español y el Mosel. En el hospital español, en el Mosel, forma parte de la academia del Colegio Mexicano de Ortopedia, y bueno, pues nos ha estado apoyando con médicos residentes para que se sigan especializando en el área de la ortopedia. A mí me da mucho gusto que vengan de otros hospitales, como del Hospital Satélite o de Tlanepantla, médicos del Centro Médico Ecatepec, residentes de aquí de nuestra unidad, médicos adscritos, enfermeras. Pues bueno, es un honor tener al doctor Moreno Hoyos con nosotros, y pues recibámoslos con un aplauso, doctor. Muchas gracias. Es su casa y nos va a hablar acerca del tratamiento biológico de los tumores óseos. Doctor, es un honor. Pues muchas gracias, y en realidad estoy muy emocionado porque pues esta es mi casa. Fuimos de los fundadores aquí del hospital hace ya muchos años. Yo tengo 10 años de jubilado ya, y como dice el doctor, bueno, el tiempo, trabajé 30 años para el seguro y me fui porque si no me van, y ustedes saben por qué. Creo que llevo el récord de corridos. 5 veces me rescindieron y mis pacientes me regresaron, lo cual es un orgullo. Y precisamente por eso, por ellos, es que empezamos a desarrollar lo de los tumores. En la vida uno no sabe exactamente por qué caminos vamos a ir. Yo le decía a los muchachos que yo no quería ser médico, y después que no quería hacer ortopedia, no sé, y tampoco quería hacer anatomía patológica, y terminé haciendo las dos cosas. Dios sabe por qué. Afortunadamente pudimos conjuntar esto y hacer lo que hoy se conoce como ortopedia. Y anecdóticamente, los primeros residentes que tuve fueron oncólogos, actualmente muchos de ellos jefes del hospital de oncología, porque estaba en aquel entonces vetado que pasaran conmigo, y todo el residente que pedía pasar conmigo sí lo dejaban, pero no lo reconocían en el tiempo. Por lo tanto, no tuve la dicha de preparar al doctor Tecual, que ustedes conocen, al doctor Amaya, y creo que son dignos representantes de lo que es la oncortopedia y de la tradición que hay en este hospital. Aquí se desarrollaron muchas cosas. Estuvo conmigo el doctor Fernando Colchero, que ustedes conocieron bien, y algunos otros médicos, pero el hospital fue pionero en México, y lo puedo decir así, de esta disciplina. Cuando estábamos en el hospital, la mayor parte de las veces, cuando se descubría un tumor, no podíamos atenderlo. Lo tendríamos que mandar a oncología, y luego nos regresaba un enfermo mutilado. Y por eso fue que se empezaron a desarrollar muchas cosas. Se hicieron prótesis, se hizo un chiquiclavo que ustedes conocen, es un clavo muy largo, que como yo utilicé los varios conceptos de Colchero, a pesar de que era otro clavo diferente, ni él lo patentó ni yo. Y un día una de las doctoras que estaba aquí en la tarde, vio que estábamos en esa discusión, y le dijo, bueno, póngale chiquiclavo, y así se le quedó
y creo que tuvo buena mano porque así lo conocen en muchos lados. Los tumores óseos representan muchas cosas. Actualmente los tumores en general ocupan el segundo lugar como causa de muerte. Se han ido subiendo, estaban en el quinto, y están en el segundo lugar después de los accidentes, incluso han desplazado a los accidentes cerebrovasculares. Me refiero a tumores en general. Y los tumores de hueso son poco frecuentes. Dentro de todo el rango, solamente el 1% son tumores de hueso. Pero de ese 1%, en Estados Unidos son más de 6,000 al año, de los cuales la mayor parte de ellos son metastásicos, es decir, que tienen un origen diferente, ¿sí?, al sitio de implantación. A veces vemos un tumor en hueso, pero no es propio, sino viene emigrado de otro lado. Y afortunadamente también el 60% de los tumores de todos son benignos y solamente el 40% son malignos. Pero estos tienen la capacidad de afectar a los niños hasta los ancianos. Y los malignos son muy malignos y realmente la sobrevida del enfermo depende que se haga un diagnóstico a tiempo. ¿Sí? Aquí se establecieron normas por medio de todos los médicos del hospital respecto a cómo manejar tumores, normas que actualmente están vigentes y que se enriquecieron con la aportación de un médico de la Universidad de Florida, el doctor Enekin, el cual centralizó bien las cosas y las ordenó. Y actualmente manejar tumores no es tan difícil. ¿Sí? También en este hospital se hicieron muchas cirugías bonitas. Las primeras semipelvis conservadoras salieron de aquí. La primer rescate al quitar un fémur completo salió de aquí. Y muchas cosas, junto con compañeros queridos como González Astudillo, al cual recuerdo con mucho cariño, que se hizo cargo de columna y que luego pues hizo miembros tan distinguidos como el doctor. Yo recuerdo mucho al doctor porque cuando estaba yo aquí siempre me buscaba, y cuando me buscaba eran por casitos así medios especiales, ¿verdad, doctor? Sí. Y pero bueno, se pudieron resolver todos ellos, gracias a Dios. Y ahora le doy gracias a Dios por estar aquí, por estar con ustedes, muchas enfermeras con las cuales tuve el honor de trabajar, y también muchos médicos como ellos, con los cuales he tenido el honor de tenerlos en mi consultorio, ahora en la clientela privada. Y bueno, es para todos ustedes, porque en realidad la idea de estar en este hospital, el cual conocimos desde su nacimiento. Yo conocí al hospital de ortopedia desde maqueta, cuando estábamos en el hospital de Tlatelolco, con el doctor Arturo Reyes Cónico, que fue el primer director de aquí y realmente fue el que hizo estos hospitales, o cuando menos gracias a su gestión se pudo hacer. Así es que pasemos entonces a ver qué son los hospitales en los cuales estamos. En realidad no pongan mucha atención, mi hospital es la siguiente. Esta fue una fotografía que yo tomé porque en aquel entonces los niños los manejaban en pediatría y yo tenía prohibido atender niños. No sé si todavía hay algún sobreviviente aquí de las enfermeras que cuando llegaba un niño ellas me hablaban y a trasmano iba yo y veía y me corrían y todo, pero bueno, logramos que los niños se atendieran, y de aquella masacre de amputar tantas criaturas se pudo evitar esto y hacer que el hospital atendiera a sus niños y que los niños no perdieran sus extremidades, que vivieran realmente como eran. Y esto yo se los agradezco mucho a las enfermeras, que eran mis cómplices, porque ellas eran las que me decían: doctor, hay un paciente. Entonces yo venía el fin de semana y lo veía y ya sabía que el lunes me iban a correr, pero eso no importaba. Al final de cuentas me quedaba yo con ese paciente y lo operábamos y pudimos hacer muchas cosas. Entonces, esto se lo hice porque precisamente lo puse en la pared, allí en la ventana del jefe de servicio. La siguiente. Era como una súplica para ellos, para que ayudaran a los niños, para que no tuvieran ellos que hacer
porque es muy importante determinar el comportamiento biológico de cada tumor. Por ejemplo, si yo tengo un condrosarcoma, este tiene un comportamiento biológico muy parecido al tejido normal y por lo tanto su crecimiento al doble va a ser cada 90 días. Y por lo tanto no va a tener posibilidad de recibir tratamiento con quimio ni radioterapia. Entonces la única alternativa que tenemos es operarlo bien. Pero si es un sarcoma osteogénico, este crece al doble cada 28 días. Entonces en 90 días ya ustedes tienen un tumor gigantesco, que desgraciadamente se va rápido por la circulación y origina problemas muy serios. Por eso es muy importante conocer a cada tumor en particular, como conocer a las personas. Esto va a determinar el pronóstico, va a determinar el tratamiento, pero en los niños, como tienen sus isis y tienen más circulación en sus huesos, las lesiones malignas son más agresivas, aunque en el adulto. La siguiente. De ahí esta situación, y aquello que ustedes ven allá, aunque no lo crean, es una rodilla. Y tristemente esta paciente llegó cuando el tumor era pequeño y se le pudo hacer una biopsia con aguja. También el hospital fue pionero en eso. Y dejó pasar el tiempo hasta que vino así, con ese tamaño de tumor, en una rodilla que se pudo haber recuperado. Era una muchacha como de 18 años. ¿Ven ustedes? Esta es la imagen de un osteosarcoma, cómo es agresivo, cómo destruye el hueso, cómo se sale, ¿sí? Y sobre todo, da metástasis tempranamente a los pulmones. Entonces es importante conocer su comportamiento. Este tumor, como les digo, crece cada 28 días el doble. Por lo tanto, si lo logramos agarrar en tiempo, es factible curar. Por ahí hay un eslogan de que todo el cáncer es curado a tiempo, y digo que sí es cierto. Si nosotros lo agarramos en tiempo, podemos curar al enfermo. La siguiente. Bueno, y aquí es lo que hace el sarcoma osteogénico. Vean ustedes, allá tiene una zona de derrame, porque este tumor pues, afectó pulmón, afectó pleura y originó un derrame. La siguiente. Y muchas veces cuando nosotros vemos al enfermo y hacemos el diagnóstico, ¿sí? Ya tiene micrometástasis en el 10% de los casos. ¿Qué significa? Que al hacer el diagnóstico ese paciente va a tener la posibilidad de desarrollar otro tumor o crecer el tumor en otro lado, en el 10% de los pacientes. La siguiente. Y esto es más o menos lo que se ve. Este es el caso de un niño que lo mandaron de provincia y que allá en provincia lo miraban cada semana. Entonces estuvieron observándolo como aquel famoso cuento del carrizo hervido, que al final llegaron a la conclusión que no sirve para nada, pero este niño lo veían y veían que crecía el tumor y volvían a hacer una sesión a la semana y otra vez, hasta que después de 3 meses a alguien se le ocurrió mandarlo y bueno, cuando lo mandaron, vean ustedes el tamaño de la tumoración, era un osteosarcoma. Este niño desgraciadamente no lo pudimos recuperar y tuvimos que hacer una cirugía radical con él. Pero vamos, así pasa. Y dentro del Seguro Social tenemos que tener la disposición, como en cualquier lado, de ver al enfermo como un ser humano. Y ver como un ser humano que necesita de nosotros. Tal vez no lo podamos curar, pero le podemos decir: aquí estoy y estoy contigo, ¿no? Así. La siguiente, por favor. Y este era otro caso que fue referido del hospital de Lomas Verdes. Un niño que, si ustedes ven, la incisión para la biopsia la hicieron posterior. Nosotros tenemos que abordar el tumor por delante, porque es donde va el paquete. De tal manera que si yo tengo un tumor en el hombro, lo primero que tengo que ir a hacer, olvidándome del tumor, es irme al paquete vascular y ver si no está tomado. Si no está tomado, sí regreso y le hago el intento de un rescate. Pero si llego y el tumor está aprisionando los vasos y el plexo, ya no puedo hacerle nada. En ese mismo instante tengo que hacer una cirugía radical. Entonces es muy importante, vean ustedes la siguiente. Se hicieron y de ahí salió un trabajo
que titulamos el procedimiento más importante, es la biopsia. No son las grandes cirugías que ustedes vieron o que están acostumbradas a ver, porque entre más grande es el procedimiento, significa que los procedimientos que nos pudieran dar la posibilidad de conservar una extremidad, todos fracasaron. ¿Sí? Así es que entre más grande es la cirugía, más fracasó la medicina. De ahí que el doctor Tecol y su servidor hiciéramos un síndrome que le llamamos el síndrome de Pilatos. ¿Sí? Y sí le pegamos duro a los médicos familiares. ¿Cuál era este? Que llega el paciente, le dice, doctor, me duele, le dan diclofenaco, regresa el paciente al mes, me duele, doctor, y tengo una bolita. Nunca lo revisa, sino que 4 meses después llega y se fractura afuera del consultorio del doctor. Y en ese momento el doctor se le prende el foco, le toma una radiografía, ve algo raro, ¿sí? Lo inmoviliza y le da una hoja así perfecta para el hospital. Me dice, ahí te va, a ver qué haces tú con esto. Un enfermo que no debió de haber llegado a eso. Entonces, como los tumores de hueso son poco frecuentes, entran poco en el diagnóstico diferencial con los pacientes, es decir, no piensan en ellos, y cuando piensan, a veces ya es muy tarde. Entonces es muy importante, por eso le digo que el procedimiento más importante es la biopsia. ¿Por qué la biopsia? Porque yo voy a hacer una biopsia en el sitio donde al hacer la cirugía definitiva, esa biopsia, yo la pegue al tumor y no tenga tejido contaminado. Y de esa biopsia va a depender de que yo pueda hacer un intento de rescatar la extremidad de un paciente y la vida misma de él, ¿no? Entonces, muy importante, no es la cirugía en sí, es la biopsia. Y actualmente hay un consenso de que el que hace la biopsia es el cirujano que debe de hacer todo el procedimiento. Y eso no pasa aquí. La mayor parte de las veces mandan al paciente ya biopsiado, muy contaminado, y donde definitivamente perdemos la oportunidad de salvar esa extremidad y esa vida, simplemente por un procedimiento malo. Vean ustedes este niño, la siguiente, doctor, ¿dónde le hicieron la biopsia? ¿Sí? Este niño, yo hablé con él, con los papás, y el niño veía que operaba yo a otros niños, y una vez me encaró, me dijo, doctor, es usted un hombre sin fe. Y dije, ¿por qué, doctor? Dice, porque opera a otros y a mí no. Y le dije, hijo, es que estás muy difícil tu cirugía. Y hablé con los papás y lo que el papá me dijo, si se ha de morir, doctor, que se muera, pero por favor, opera. Y lo operamos, me ayudó el doctor Morfino. Y hicimos un abordaje anterior y de anterior a posterior. Quitamos todo eso junto con la pieza, pero fue una cirugía difícil. Le tomamos incluso una película que luego se llevó un primer lugar en un congreso nacional. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo esto? Porque realmente este paciente a mí me enseñó algo. Me dijo que todo lo que le pida yo al Padre en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Y yo era un escéptico. Y esa noche me fui a la Biblia y vi, y dije, bueno, pues aquí dice, entonces algo ha de pasar. Y vine y hablé con el papá y le dije, el niño se puede morir inclusive, es una cirugía bastante riesgosa, está ya contaminado, etc. Así me dijo, prefiero que se muera mi hijo, pero que no me quede el remordimiento de que habiéndole podido dar algo, no le di nada. ¿Sí? Y lo operamos y salió muy bien, gracias a Dios. La siguiente. Y ahí ven ustedes, este era el proceso de Victoriano. Ven ustedes esa masa grande que está fuera del húmero. ¿Sí? Era una tumoración verdaderamente grande. Y como no teníamos mucho material, por eso yo le digo a los muchachos que no se preocupen, ¿por qué? Si tienen un palo de escoba y lo saben manejar, pónganselo, entre comillas, manejen lo que tengan. De tal manera que a mi grupo y a mí nos llegaron a apodar en el hospital cirujanos del desperdicio, no, cirujanos de lo absurdo y utilitarios del desperdicio. ¿Por qué? Porque nos íbamos ahí al arsenal y había un montón de clavos y un montón de cosas que nadie quería. Y nosotros íbamos con el tornero, que afortunadamente si es amigo de nosotros, le decíamos, mire, usted póngale una rosca aquí
La cosa es que siempre teníamos cómo salir, ¿sí? Y estos que ustedes ven son clavos de Steinmann metidos dentro del húmero, fijados con un tornillo, y la prótesis pues, es de polimetilmetacrilato que se hacía ahí mismo en el quirófano. Y hay pacientes que tienen muchísimos años con esta prótesis, han crecido y le ha quedado un poquito arriba, pero bueno, se salvaron muchas extremidades, gracias a Dios. La siguiente. Bueno, y aquí tienen un caballero que ya conocen todos, el doctor Tecual, el cual estuvo conmigo casi 15 años y afortunadamente él siguió esta tradición. La siguiente. Y es muy importante esto. El tratamiento oncológico tiene prioridad sobre el tratamiento ortopédico. Y yo veía que aquí en el hospital había servicios que operaban tumores, que no sabían cómo hacerlo, pero lo operaban, y entonces ellos dejaban todo para poder poner la prótesis. Y a los 4 meses venía el paciente con un tumor más grande y con la prótesis bailando, porque una prótesis no cura el cáncer. Lo que le cura es un buen procedimiento. Por eso es muy importante, y esto lo hemos llevado por muchos lados, donde el tratamiento oncológico, yo debo de quitar el tumor y luego ver cómo lo reconstruyo, con lo que tenga, un clavo, una placa, un cemento, lo que sea, eso es factible. Por eso no les puedo decir a los muchachos, ustedes utilicen esto y esto y esto, porque cada hospital tiene sus propios medios, y tenemos nada más que saber que primero quitar el tumor, dejar libre al paciente de la enfermedad y luego reconstruirlo con lo que tengamos, poco o mucho, pero con lo que tengamos, ¿no? Esto ha sido bueno, las artroplastías no convencionales y los injertos biológicos vasculares, que es lo que estamos preconizando actualmente, nos dan los mejores resultados. Actualmente, en muchos casos ya no ponemos prótesis, utilizamos el peroné microvascularizado y con eso hacemos la reconstrucción y han dado un buen resultado. La siguiente. Antes de 1970, este era lo que pasaba. Y cuando llegamos al hospital, esto era lo que pasaba. El paciente llegaba con un gran tumor, ¿y qué se hacía? Bueno, lo desarticulaban. Y como teníamos prohibido tocar los pacientes, ¿sí?, lo mandaban a oncología. Empezar a operar tumores en el hospital no fue fácil, le aseguro. La primera rescisión de ese contrato que me hicieron a mí fue por meterme a sacar un paciente. Recuerdo mi jefe de servicio me dijo, si sale mal te vas. Y yo soberbiamente le dije, y si sale bien se va usted. No se fue. Afortunadamente salió bien, pero no se fue. Entonces, mire, la amputación hace en 1970, de 100 tumores se operaban 100. ¿Y operaban qué? Con esto. Amputando y amputando. Y de esos 100, a los 5 años, si acaso vivían 20. Actualmente se ha revertido esto. Y en nuestras manos eran 75%. 80% ya mucho. ¿Por qué? Por el tipo de tumores, porque llegaban muy grandes. Pero en otros hospitales donde pueden hacer el diagnóstico temprano, pueden tener una sobrevida hasta de 85%. Es decir, si se mueren 15 o 20, de todos modos la ganancia es mucha, porque de 20 a 80 vienen siendo 60, y esos son los que hemos ganado en el mundo. Ahora, los españoles, ellos tienen de 100 pacientes, curan 120. Y una vez que vino el jefe de servicio de ellos, el doctor Tecual levantó la mano y le preguntó, le dice, oiga doctor, ¿cuál es su dirección? ¿O qué? Dice, es que le queremos mandar todos los pacientes porque nosotros no tenemos esa sobrevida y usted tiene más del 100%, pues se las mandamos y sabemos que todos van a vivir. Para que vean cómo en esto de las cifras es difícil ponerse de acuerdo, ¿sí? Pero honestamente 75-80% es un buen porcentaje. Todavía se pierden 20, pero se pierden ¿por qué? Porque son tumores muy muy grandes. La siguiente. Esto vino a cambiar completamente el panorama. Cuando se empezó a usar la quimioterapia neoadyuvante, ¿sí?, y en algunos casos la radioterapia
Cuando son tumores medulares, como un mieloma, por ejemplo, un linfoma, esto cambió completamente y nos dio la oportunidad de poder hacer cirugías conservadoras para que los pacientes tuvieran una mejor vida, que es en realidad lo que se pretende, ¿no? Entonces subió del 70 a 80% en 5 años, es decir, pacientes operados en 5 años sobreviven 80, se mueren 20, que bueno, se ha ganado mucho. La siguiente, y esto es en el mundo, la siguiente. Pero sin quimioterapia, esto es lo único que tenemos. Niños que llegaban aquí con tumores muy grandes y a los cuales perdían su extremidad. Esto es devastador para el niño y devastador para la familia. Y también debe de ser igual para los médicos, porque seguramente el tumor no creció, no es del mismo tamaño, ha ido creciendo poco a poco. Si nosotros lo dejamos pasar, cuando veamos, no le podemos brindar más. O bien, si no se conoce el manejo de tumores, esto es lo que hace. No hay otra alternativa, y mutilarle la vida a un pacientito, sobre todo a un niño, lo deja marcado para todo el resto de su vida. La siguiente. Pero esto no es del llanero solitario, a pesar de que la película esté de moda. Se tienen que sumar esfuerzos. Se tienen que sumar esfuerzos entre el ortopedista, que es el que debe de llevar la batuta, ¿sí? El oncólogo médico, el cirujano general. Yo le doy gracias a Dios que el doctor González, como en aquel entonces no me mandaban ayudantes, a usted no sé si le tocó, cuando operaba yo con R1, y un día no tenía yo ni R1, entonces Jorge, que ustedes conocieron, que era un técnico de rayos X, Jorge operó conmigo una prótesis y un rescate. Cuando entró le dije: Jorge, mueva las manos. ¿Para qué, doctor? Le digo: se acaba usted, lo acabo de nombrar asistente quirúrgico, lávese y véngase. Y entre la enfermera y él operamos un paciente con un sarcoma esofágico, porque no había quien, no le gustaba porque era cirugía larga, etc. Y qué bueno, porque muchos de esos médicos son los que me refieren pacientes ahora. Algo bueno tuvo esto. Así es que mire, si se necesita en realidad un grupo, nadie es más que nadie, todos somos importantes, ¿sí? Desde el que lleva al paciente a la camilla, todos somos importantes, todos estamos poniendo nuestro granito de arena para una mejor calidad de vida y la sobrevivencia del paciente. Esto lo dijo un profesor con el que estuve yo en patología, que era un enamorado de los tumores óseos, el doctor Cavazos. Usted lo debió de haber conocido, Soledad. Sí. Que decía eso: la patología no es huérfana, ¿sí? Y yo siempre le he dicho a los muchachos, cuando les llega un paciente con tumor, pregúntenle, el enfermo les va a decir qué tiene, porque con una buena historia y 2 radiografías de frente y de lado, ustedes están en condiciones de hacer 3 preguntas: ¿tiene o no tumor? ¿Es maligno o es benigno? Y la pregunta más importante: ¿lo puedo tratar? Lo tengo que derivar. Y si no lo pueden tratar, déjenlo que se vaya. No le hagan biopsia. Mándenlo a la institución donde haya quien pueda hacer las cosas bien. No porque ustedes se vayan a sentir mal, pero vuelvo a repetir, si hacen una biopsia mal hecha, pueden evitar el siguiente paso, que es el intento de una cirugía conservadora y una mejor calidad de vida para nuestros enfermos. La siguiente, por favor. Y aquí ven ustedes, el doctor Hennig hizo esto, clasificó en 3 benignos, de los cuales uno es agresivo, que tiene mucho aquí, el tumor de células gigantes; el de bajo grado, que se ve muy tranquilo, pero es maligno, el condrosarcoma; el de alto grado, bueno, pues ya ni se diga, rompe el hueso, se va a los tejidos blandos, da metástasis. Y el metastásico, que puede suceder que un paciente no sepa que tiene cáncer, a lo mejor lo tiene en la cola del páncreas, a lo mejor lo tiene en el colon, pero la manifestación es una paraplegia o bien una fractura, y él no sabía que tenía. Y en esos casos no se debe de perder tiempo en andar buscando qué tiene el enfermo, hay que irse aquí, y aquí va a salir el diagnóstico. Y retrospectivamente sabemos que es colon, aunque en el 15% de los casos, a pesar de todo, no se puede hacer diagnóstico.
No podemos llegar a un diagnóstico. La siguiente, por favor. Y vean ustedes, esto es el procedimiento de cirugía amplia. ¿Qué significa? Quito el tumor, diseco mis vasos y dejo todo listo para poder poner un clavo, una prótesis, un injerto, lo que ustedes quieran. Pero los patólogos ya previamente me han dicho que todos los márgenes que está alrededor de esto es negativo. Por lo tanto, puedo pasar a hacer una reconstrucción. Entonces, la cirugía amplia se refiere cuando quitamos parte del compartimiento, pero no todo. ¿Sí? Es lo que va a tener mejor respuesta. El enfermo tenemos oportunidad de reconstruirlo. La siguiente. Y vamos a presentar algunos métodos reconstructivos. El doctor Mario Vázquez le puso pomposamente tratamiento biológico, pero me gustó el título y hay que adornarse un poquito, ¿verdad? Entonces, en los tumores, por ejemplo, si pongo una prótesis se pone alternativa, pero la alternativa es buena cuando yo ya quité el tumor, cuando ya dejé al paciente libre. ¿Sí? En casos muy bien seleccionados, no todos son para prótesis. En lo particular, una prótesis actualmente vale 150,000 pesos o más. Por lo tanto, tenemos que ver si a ese paciente le va a servir este procedimiento. ¿Sí? Cuando hay buena respuesta a quimio, ¿con qué objeto? De dar una mejor calidad de vida al paciente. La siguiente. Tiene ventajas. Yo quito un tumor, pongo una prótesis del tamaño y lo reconstruye. ¿Sí? Se rehabilita tempranamente porque camina igual, son buenos y son biocompatibles. La siguiente es una prótesis de musta, de plata. Han hecho prótesis de todo. Y es lo que le digo, que cuando